Hola, muy buenas tardes compañeros y amigas. Nosotros somos el equipo 2, pero el primero en exponer y vamos a exponer las condiciones físicas y ergonómicas ocupacionales. Nuestro equipo está conformado por mi compañera Diana, mi compañero Oscar, Juan, Eric, Saúl y su servidor. Pues a las condiciones que estamos pasando ahorita con el país y el mundo, la presentación se va a hacer desde nuestras casas. Por eso vamos a ver diferentes videoclips sobre el tema. Bueno, vamos a empezar. Sobre las condiciones físicas o ergonómicas ocupacionales. Este es un tema muy importante para todo trabajador, puesto a que gracias a esto el confort del trabajador se lleva a cabo en su área de trabajo. Es muy importante tener la temperatura correcta, la luz correcta, el espacio ergonómico correcto para poder hacer movimientos y así evitar lesiones o fatigas que a un plazo y largo tiempo nos puedan afectar y puedan hacer que nuestro trabajo sea menos eficiente. Bueno, para comenzar, ¿qué son las condiciones físicas? Bueno, condiciones físicas podemos tener como es el ruido, la temperatura y la iluminación. Estos son tres factores muy importantes, pues si estamos en un lugar donde hay mucho ruido, la temperatura es muy fuerte y la iluminación es pésima, poco a poco nuestro cuerpo se va dañando, donde vamos perjudicando con la iluminación con nuestra vista, puesto que el ser humano más del 80% lo hace con su vista. El ruido al momento de que trabajamos en un lugar muy ruidoso, esto nos afecta mucho y nos provoca dolores auditivos, lo cual con el paso del tiempo es algo terroroso para el trabajador y para el humano tener dolores de oído. Y por último, la temperatura. Un lugar caluroso no es un buen lugar para trabajar, puesto que el cuerpo se desgasta. Bueno, la iluminación. Como les había comentado, más del 80% de los seres humanos trabajamos por medio de la vista. Si tenemos un lugar donde la vista sea pésima, nuestra vista se enfocará más, causando pérdida de la vista, que nuestros ojos al acabar el turno salgan súper cansados, rojos, y con el paso del tiempo se vayan desgastando más nuestra vista. ¿Esto qué puede traer a largo tiempo? Bueno, como les había comentado, la pérdida de vista, que necesitemos la utilización de lentes, que entre menos iluminación o más iluminación, más aumento tengamos, y esto nos perjudicará mucho al momento de nuestro futuro. Bueno, ¿cómo seleccionar adecuadamente la iluminación? Para poder seleccionar una iluminación correcta es muy necesario tener la cantidad y tipo de luminarias que se va a tener sobre el área. Obviamente, si tenemos un área muy pequeña como el de este cuarto, un ejemplo, no vamos a poner 4 o 5 focos. Con un foco que aluce muy bien es más que suficiente. Pero si tenemos un área bastante grande, como es en el caso de las empresas, obviamente necesitamos de 3 a 4 lámparas grandes, las cuales nos ayuden mucho a satisfacer nuestra vista. A pesar de tener lámparas en el techo, también es importante que si vamos a hacer trabajos de visualización o de manera en un área, mesa de trabajo, donde se van a incursionar piezas, es muy importante también tener una lámpara para con esto podernos ayudar y no enfocar mucho la luz. Bueno, otro punto muy importante también es el ahorro de energía. Tenemos que en la actualidad se ha ahorrado hasta 50-60% de iluminación dentro de una empresa, y esto se da debido al cambio de focos, donde ahora se utilizan los focos LED, que sus siglas significan diodo emisor de luz, que son sus siglas en inglés. Bueno, ¿a qué nos ayuda en esto? Esto ayuda mucho al ambiente, puesto que también hay que tomar en cuenta nuestra casa, que es el planeta, y con este tipo de iluminación nos ayudamos también a ellos. Bueno, como les comentaba, es muy importante también tener un buen área de trabajo, y esos temas son importantes para el ser humano y el trabajador. Con esto evitamos mucho su fatiga a largo tiempo y podemos tener un área adecuada en el trabajo. Lamentablemente no en todos los lugares de trabajo se cuentan con estas condiciones físicas y ergonómicas, por lo cual es que estamos abordando estos temas. Como condición física, ergonómica y ocupacional tenemos como principal la temperatura, que se refiere a una magnitud que es de las nociones caliente, frío, tibio, etcétera, entre las cuales podemos encontrar que pueden ser medidas principalmente por el artefacto termómetro, que nos especifica a qué temperatura nos encontramos en determinado momento. Un ambiente térmico inadecuado
en las áreas de trabajo en las cuales se encuentra el personal puede causar diferentes problemas en la salud, ya sea por que nos cause las reducciones de los rendimientos físicos y mental en cada una de estas personas que tenemos, y nos muestran diferentes síntomas como puede ser la irritabilidad, el incremento de la agresividad, las distracciones, el aumento de errores, incomodidad por sudar o temblar en determinado momento que se demuestre la temperatura, aumento de disminución del ritmo cardíaco e incluso enfermedades crónicas hasta llegar a la muerte. Entre las diferentes temperaturas que nos podemos encontrar, las temperaturas normales que son adecuadas o normales, nos encontramos entre 36 y 38 grados centígrados. Bajo estas podemos encontrar que de 34 grados centígrados sentimos una sensación de frío. De 30 a 33 grados centígrados podemos obtener la enfermedad de hipotermia. En 28 grados centígrados la musculatura relajada y falla en función respiratoria. En las altas temperaturas encontramos 40 grados centígrados con lesiones cerebrales, 44 grados centígrados con golpes de calor, piel caliente y seca, entre las cuales son enfermedades muy graves que básicamente son crónicas inclusive pueden llegar hasta la muerte. En un ambiente frío podemos detectar diferentes funciones de nuestro organismo como personas, ya sea la respiración o evaporización, la vasoconstricción, disminuye la temperatura interna y el sueño. En un ambiente caluroso podemos obtener la sudoración o presentar diferentes de estos tipos, como el aumento del ritmo cardíaco y la vasodilatación. También para tenemos el intercambio térmico, que puede ser presentado bajo 4 diferentes acciones, que puede ser por conducción, que es el tipo de transmisión que generalmente puede ser obviado debido a su poca influencia que tiene el contacto. Por convección, para su determinación se mide la temperatura y la velocidad del aire. Por radiación, en este caso es la propagación electromagnética. Y finalmente por evaporización del sudor, que en siempre hay evaporización y se pierde el calor mediante esta. También, para tener el índice de sobrecarga calórica, se quiere tener una idea del grado de tensión térmica que está expuesto el sujeto. Como otra condición física ergonómica, tenemos el ruido, que se entiende por sonido la vibración mecánica de las moléculas de un gas, un líquido o un sólido, como el aire, el agua, las paredes, etc. Pero en sí es un punto muy importante, ya que puede ser presentado mediante diferentes aspectos de la maquinaria que se está utilizando, ya sea por ejemplo una esmeriladora, que causan diferentes ruidos, pero no es como tal, sino que puede causar la desconcentración o un accidente en el área en el que se está desarrollando este trabajo. Y los métodos para controlar y combatir el ruido, pues es en su fuente, las barreras y en el propio trabajador. Que esto implica como el uso de artefactos que nos protejan nuestro sentido auditivo para no sufrir problemas o enfermedades
que conllevan en cierto lapso de tiempo. La humedad es la cantidad de vapor de agua que se presenta en el aire. Esta se puede expresar de dos maneras, como son la humedad absoluta y la humedad relativa. La humedad relativa se divide en tres, que es la recomendada, la alta y la menor. La alta va del 60 al 70%, la recomendable es de 40 a 50, mientras que la menor es al 30%. Ya en esta menor se pueden producir diferentes causas, como lo puede ser la sequedad en la piel, dolor de cabeza, escozor de ojos y sensación de falta de aire. La ventilación pues es un método para controlar el ambiente en el cual consiste en utilizar diferentes estrategias que puede ser de aire, ya sea natural o mecánico. Una aplicación en la industria de la ventilación puede ser a la hora de prevenir los incendios, controlar la contaminación de la atmósfera, como tener el control del calor y la humedad que se tiene en dicha industria. Uno de los principales fuentes de una mala ventilación pueden ser el humo del tabaco, los pegamentos, las pinturas, insecticidas, algunos productos de limpieza. Hay dos tipos de ventilación, lo cuales son la ventilación natural y la ventilación forzada. En la ventilación natural, el aire sale eventualmente por alguna abertura, siendo sustituido por aire fresco, mientras que la forzada es la que se realiza mediante la creación artificial de algún aparato, como lo puede ser algún ventilador o un aire acondicionado. Bueno, las vibraciones son el movimiento oscilante de una partícula alrededor de un punto fijo. Esta puede ser regular o aleatorio. Hay dos clasificaciones de vibraciones, las cuales son de cuerpo completo y de mano-brazo. La de cuerpo completo es donde el cuerpo humano está sobre una superficie vibrante. Un ejemplo de esto puede ser a la hora de estar en un carro con la vibración del motor, pues estás ahí y hace que vibre tu cuerpo, mientras que la vibración de mano-brazo, esta normalmente es a la hora de manipular una herramienta. Y para prevenir una evaluación de riesgos, primeramente hay que saber la causa que origina la vibración, saber las características de esas vibraciones, conocer al individuo que está trabajando en ello y además también conocer el medio ambiente en el que estás. Bueno, buen día. A continuación yo les voy a presentar de la ergonomía ocupacional. Dice que se basa en la adopción del entorno laboral para conseguir el bienestar del trabajador, contribuir positivamente en su salud y facilitar correctamente la realización de sus tareas y sus funciones. Bueno, básicamente la ergonomía ocupacional se basa en la salud de los trabajadores dentro de la empresa, de cómo laboran, siendo así que se enfoque en las posturas de estos para que en un futuro estos no puedan tener daños permanentes o daños irreversibles. El objetivo principal de la ergonomía laboral es evitar las lesiones laborales, ¿sí? Más que nada para que primero para obtener la salud del trabajador y segundo para que la empresa no tenga pérdidas, siendo así para pagar el seguro de los trabajadores, ya que eso pues es una pérdida, y para evitar enfermedades profesionales. Después seguimos con lo que es el estrés en el trabajo. Dice que es un tipo de estrés propio de las sociedades industrializadas, en las que la creciente presión de entorno laboral puede provocar la saturación física o mental del trabajador, generando diversas consecuencias, no solo afectando su salud, sino también la de su entorno más próximo. Bueno, esto quiere decir, nosotros si bien lo podemos ver en nuestro entorno como estudiantes, a la hora de hacer exámenes nos genera cierto tipo de estrés, y esto que ocasiona que no podamos pensar de manera correctamente y llevarnos a tomar malas decisiones y mucha fatiga tanto mental como física. Y esto sería algo muy recurrente que se puede ver en las empresas, ¿sí? Después seguimos con lo que es estrés episódico.
Bueno, hay 4 tipos de estrés. El laboral episódico, el estrés laboral crónico, el estrés positivo o beneficioso y el disestrés, que sería el negativo o perjudicial. Nos dice que el estrés laboral es aquel que se produce en modo puntual y momentáneo en el tiempo. Este tipo de estrés se caracteriza por su corta duración y su naturaleza esporádica. Bueno, este llega en ciertos momentos debido a la presión que se está llevando, pero cuando ya pasa esa presión, ese estrés suele desaparecer, por eso se llama estrés episódico, porque es en episodios. Después sigue el estrés laboral crónico, que dice que es aquel que se produce como consecuencia de una exposición repetitiva y prolongada a diversos factores estresantes. Por ejemplo, que un trabajador en una empresa le estén diciendo que haga este cierto tipo de trabajo muy recurrentemente, y es algo que él ya sabe, pero se lo siguen recordando, entonces le generaría un tipo de estrés, y esto ocasionaría que le diera el síndrome de burnout, que este se trata de un tipo de estrés mucho más dañino que puede ocasionar consecuencias graves a mediano o largo plazo. El eustrés positivo o beneficioso es aquel que se produce con una respuesta eficaz al estrés por parte de un numeroso organismo que se prepara para hacer frente a las situaciones nuevas que requieren un mayor nivel de atención. Este tipo de estrés laboral resulta beneficioso, ya que aumentan las capacidades, nos motiva. Bueno, este tipo de estrés no tendría ningún daño hacia nosotros ni a los trabajadores, siendo así que este nos motivaría o nos impulsaría a superar nuestras metas, y a un largo plazo sería muy positivo y bueno para nosotros. Y por último es el disestrés negativo o perjudicial, que dice que este tipo de estrés se da cuando un organismo reacciona de manera inadecuada o excesiva al estrés. Puede darse ante la situación estresante que superan nuestras capacidades, o ante actos estresantes que se parecen de manera prolongada y repetitiva. Bueno, este sí nos podría ocasionar daños a futuros, siendo así que se nos practique, que estemos practicando muchas cosas estresantes, y en un futuro se podrían hacer prolongados y repetitivas y nos afectaría mucho. Después seguimos con las 3 fases. La fase de alarma, que se trata de la reacción natural del organismo frente a una causa estresante. Bueno, es la que dice que nuestro organismo comienza a prepararse para hacer frente a lo que se considera una agresión externa que exige liberarse de adrenalina y otras hormonas que pueden provocar síntomas como aceleración del ritmo cardíaco, y es generalmente una fase de corta duración. Bueno, esta fase es cuando nosotros nos alteramos mucho, que hasta nos ocasiona que se nos acelere el corazón, y esta es una fase de alarma en la cual debemos de estar muy al pendiente de ella, ya que si no hacemos hincapié en ello, se nos podría afectar hasta en la salud, nos podría ocasionar hasta un paro cardíaco, y una enfermedad cardiorrespiratoria en un futuro. Después sigue la fase de resistencia. Dice que el organismo pasa a un estado de resistencia activa frente a dicho estrés para evitar el agotamiento. El cuerpo se estabiliza o se normaliza y los síntomas tienden a reducirse cuando la situación empieza a estar bajo control. La duración de esta fase puede ser muy variable dependiendo de la resistencia al estrés del empleado, en la que influyen tanto factores biológicos como psicosociales. Si los factores estresantes se prolongan demasiado en el tiempo, nuestro cuerpo pasa a la siguiente fase. Bueno, esta es la fase de resistencia, que es antes de, como quien dice, antes de llegar al agotamiento, pues. Esta es la penúltima fase, y en esta podemos tener resistencia mental y que no nos ocasione daños en nuestra salud. Y por último es la fase de agotamiento, que esta sería la última fase, que dice que se caracteriza por un agotamiento de los recursos fisiológicos del trabajador.
Es una fase de agotamiento físico y mental que puede ocasionar consecuencias serias para la salud si se da de modo repetitivo y prolongado. El trabajador se rinde debajo de sus capacidades tanto físicas como mentales y puede volverse finalmente irritable. Bueno, esta es la última fase que ya la persona está muy irritable porque ya se volvió muy repetitivo y prolongado el estrés. Entonces esto ocasiona que se irrite y esto puede ocasionar que no haga bien su producción, no produzca lo que él hace normalmente, ya que está enfocado en otras cosas a lo que lo han llevado el estrés, ¿sí? Después seguimos con los principios de la ergonomía ocupacional. Bueno, la primera es mantener todo al alcance, una forma de mejorar el puesto de trabajo y el desarrollo del mismo, mantener los productos y las partes de las herramientas de una distancia que permita el alcance cercano. Distancias inadecuadas causan a menudo sobreesfuerzos y posiciones que dificultan las labores. La 2 es utilizar la altura del codo como referencia. Realizar el trabajo con altura incorrecta conlleva posiciones inviciosas y el esfuerzos innecesarios. Bueno, cuando vamos a realizar una actividad, nos debemos de asegurar que la altura del codo esté de manera incorrecta, porque, por ejemplo, si nosotros queremos realizar una actividad que es abajo, nuestro codo estaría en una posición incorrecta y esto nos ocasionaría daño hacia la salud. Después, la tercera es la forma del agarre que reduce el esfuerzo. La fuerza excesiva presiona a los músculos creando falta de potencial y hasta heridas. Al realizar un mejor agarre, reduce la fuerza de tensión. Bueno, esto sería bien, por ejemplo, un ejemplo sería, si yo quiero tomar algo del piso, lo debo de tomar bien, esto para que levantarlo de una vez, siendo así que debo de inclinar las rodillas y lo tengo que levantar de una sola para no estarme agachando y levantando. El número 4 es buscar la posición correcta para cada labor. Bueno, la posición reproduce la tensión sobre el cuerpo, facilita el trabajo, la forma de empuñar y la forma de la tarea se facilitan con equipo y herramientas que favorecen la posición del cuerpo. Bueno, esta más que nada quiere decir que encontremos nuestra manera correcta. Por ejemplo, si en la industria tenemos a una persona que mide 1,90 m y otra persona que mide 1,50 m, no vamos a poder poner a la persona de 1,50 m a hacer el trabajo de la persona de 1,80 m porque no se adaptaría a las necesidades de la máquina o al área de trabajo. Y la persona, o viceversa, la persona alta no podría hacer las actividades de la persona de estatura baja, ya que estaría en una forma incorrecta de hacer ese trabajo. Siguiente es reduzca las repeticiones excesivas, minimice el número de movimientos requeridos para hacer la tarea de este cuerpo y agarres y desgasten miembros del cuerpo. Busque la técnica más eficiente para eliminar la aplicación de movimientos. Bueno, esto ya lo vimos en una materia pasada en la carrera de ingeniería industrial, fue en estudio del trabajo, que lo principal es reducir los movimientos repetitivos, ya que esto a largo plazo nos genera fatiga, ya que si estamos haciendo movimientos repetitivos a la hora de terminar nuestro tiempo laboral o en un futuro, nos podría dar hasta un tic. Y el 6 es minimice la fatiga, sobrecargar sus capacidades físicas y mentales. Le puede provocar accidentes, daños, pobre calidad y pérdidas. Un buen diseño de trabajo ayuda a prevenir lo indeseable de la fatiga. Bueno, esto nos plantea que nosotros debemos de hacer que nuestra área de trabajo esté perfectamente dispersada y que se nos facilite, que todo nos quede al alcance a la manera correcta, que sea la manera correcta de las dos manos, llevarlas enfrente y que hagan el mismo trabajo, que ninguna mano esté ociosa. Y la 7 dice, minimice la presión directa. La presión directa o tensión del contacto es un problema común de muchas operaciones laborales. Al ser el inconfort puede incluir la función del nervio y flujo de sangre. Y el 8
5. Reduzca repeticiones excesivas. Minimice el número de movimientos requeridos para hacer la tarea. Esto reduce los desgarres y desgastes en miembros de su cuerpo. 6. Minimice la fatiga. Sobrecargar sus capacidades físicas y mentales le pueden provocar accidentes, daños, pobre calidad y pérdidas. 7. Minimice la presión directa. La presión directa o tensión de contacto es un problema común en muchas operaciones laborales. 8. Ajuste y cambio de postura. La ajustabilidad facilita el acomodo del puesto de trabajo para sus necesidades. Ajustar ayuda a mantener mejores alturas y alcances, evitando presiones y posturas incómodas de su cuerpo. 9. Disponga espacios y accesos. Asegúrese de tener un adecuado espacio de trabajo. En general, la cantidad de gente con quien trabaja determina la cantidad de espacio que usted necesita. 10. Mantenga un ambiente confortable. El ambiente en que usted puede afectar directa o indirectamente su confort, su salud y calidad de trabajo. 11. Resalte con claridad para mejorar compresión. El resultado de un diseño inadecuado impide visualizar los controles y mandos de su funcionamiento. 12. Mejore la organización del trabajo. Existen nuevas formas de organización del trabajo que brindan alternativas para enfrentar problemas que tienen que ver con las jornadas y ritmos de trabajo, así como condiciones propias de algunas tareas. Bien, en esta ocasión les voy a hablar sobre las condiciones físicas y la ergonomía ocupacional. Por mencionar algunas condiciones físicas, tenemos el ruido, la iluminación y la temperatura. Bien, nos queda claro que las condiciones físicas son factores que influyen mucho en la seguridad y el bienestar general de todos los trabajadores, por lo que estas deberían ser vistas y supervisadas pues con mayor delicadeza. Por mencionar algunas, yo tengo aquí el ruido, la iluminación y la temperatura, como mencionaba, empezando por el ruido. Bien, el ruido debemos de tener cuidado, porque si no sabemos utilizar la protección necesaria y adecuada, podemos tener efectos hacia la salud, como malestares, pérdida de la capacidad auditiva, efectos en el sistema inmunitario, influencia en la calidad del sueño, pues puede dañar muchos factores. Por otro lado, la iluminación, la intensidad, si no es la adecuada, bueno, en sí esta va a depender de la tarea que se vaya a realizar, la presión requerida. Otro factor importante que debemos tener en cuenta es que si nuestra luz es muy baja, forzamos nuestra vista al momento de estar manejando piezas muy pequeñas, pero si es muy alta puede llegar a encandilarnos y tener pues dañados nuestros ojos. Bien, dependerá también de la edad del empleado. Bien, conforme van pasando los años tenemos diferentes capacidades y pues nuestra vista por consiguiente va cambiando. La temperatura es muy importante porque existen, dependiendo los individuos, cada quien pues tiene diferente tipo de temperatura y puede soportar diferentes, pero si es muy frío podemos no concentrarnos de tanto frío, y si es muy caliente podemos tener sequedad en la piel, o sea, igual no concentrarnos y dolores de cabeza. En la ergonomía ocupacional, pasándome rápidamente a ello, nos dice que esta es la que nos ayuda a mejorar la interrelación entre el hombre y el trabajo, así evitando trastornos musculoesqueléticos. Este nos ayuda a estudiar las posturas del trabajador. Bien, pues si no mantenemos una postura adecuada, este puede llegar a lastimarnos, ¿no? Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Bien, por último me quedaría decirle que esto nos sirve mucho en la vida diaria, estar informados, porque así ya no tendría ninguna preocupación por alguna anomalía que yo tendría dentro de mi trabajo. Bien,
si en mi vida laboral yo no sé esto, no podría rendir más como trabajador dentro de una empresa. Por mi parte de ahora sí sería todo. Muchas gracias. Iluminación. Iluminación es la acción y efecto de iluminar. Este verbo hace referencia a alumbrar o dar luz y requiere siempre de un objeto directo, de algo o alguien a quien brindar su claridad. A continuación les vamos a hablar sobre la iluminación. Aquí principalmente vamos a hablar sobre las propiedades de esta, y esta se divide en 5 propiedades, las cuales son las propiedades de emisión, las propiedades ópticas, las propiedades estructurales, las propiedades de percepción y las propiedades de valoración. Primero vamos a hablar sobre las propiedades de emisión. Esta está dividida en 3 propiedades principalmente, que es la de espectro de emisión de las fuentes, la de intensidad y la de distribución. El de espectro de emisión de las fuentes se refiere a que las longitudes de onda comprendidas en el espectro visible van desde 380 nm, que quiere decir nanómetros, hasta los 780 nm, que quiere decir nanómetros. La intensidad se refiere a que para cuantificar la intensidad de la luz emitida para una fuente se emplea la unidad determinada en candela, que esto se abrevia como CD. Una ventaja que tiene es que esta se da con mayor precisión, y un ejemplo es que, por ejemplo, en 243 grados Kelvin hay 60 candelas. La tercera es la distribución. Esto se refiere a que las mediciones practicadas sobre las luminarias se traducen en la obtención de curvas de distribución y luminosas en distintos planos, con las que a través de los cálculos se puede determinar el comportamiento iluminotécnico. Las siguientes propiedades de las que vamos a hablar son las propiedades ópticas. Estas se dividen en 2, que es la coloración y la difusión. La coloración se refiere a que esta va más allá de todos los colores emitidos por una fuente primordialmente dicha. Es posible determinar el color de la luz que abandona la luminaria. Aquí también se refiere a que los filtros bloquean ciertas frecuencias y permiten el paso a otras. Por ejemplo, en un color rojo, el rojo va a bloquear todas aquellas frecuencias que no pertenezcan al rojo, pero sin embargo todas las del rojo va a dejar pasarlas. La difusión se refiere a que para difundir la luz que emana de la fuente, las luminarias apelan a las propiedades de la refracción y reflexión de los materiales y las formas en las que se constituyen. Bueno, las terceras propiedades de las que les vamos a hablar son las propiedades estructurales. Estas se dividen en 6. A continuación les voy a hablar de 4 y enseguida les voy a hablar de las otras 2. Las primeras 4 son la protección contra partículas sólidas, la estanqueidad, la resistencia mecánica y la normalización. La primera se refiere a que las fuentes y sus reflectores deben estar protegidos para que no ingresen partículas sólidas en forma de polvo que disminuyan su eficiencia luminosa o afecten sus propiedades eléctricas. La segunda se refiere a que la capacidad debe de impedir el ingreso de líquidos. Esto es indispensable, ya que en aquellas luminarias que deban estar expuestas a la intemperie o operar sumergidas. La tercera se refiere a que la resistencia que los materiales o resoluciones constructivas otorgan a los artefactos de iluminación. Y la cuarta, que es la normalización, se refiere a que las 3 propiedades enunciadas anteriormente deben de estar normalizadas y deben de ser presentadas por la sigla IP, enseguida de 2 o 3 cifras. La primera cifra se refiere a que de las cuales se expresan los distintos grados de protección contra el contacto de los cuerpos externos. La segunda
los grados de protección de líquidos y la tercera, la protección contra impactos. La quinta propiedad es el equilibrio térmico y la sexta propiedad es la relación tecnológica y esto también se refiere al costo. En la propiedad de equilibrio térmico se dice que de acuerdo al tipo de la fuente empleada y el ambiente de operación, la temperatura puede ser un factor extremadamente relevante, ya que condiciona a la vida útil de la fuente y de los componentes de la luminaria. En la relación tecnología-costo se refiere a que la eficiencia lumínica óptica requiere materiales y procesos de fabricación costosos. En la práctica se recurre al uso de materiales alternativos que, aunque son más económicos, ofrecen un desempeño aceptable. Bueno, otro de los puntos es el equilibrio térmico. Tenemos que, de acuerdo a su fuente, este puede ser muy importante para las condiciones del área de trabajo. Bueno, un buen ejemplo podría ser que si este está muy deteriorado, el lugar de trabajo se encontraría en menor opciones para trabajar. Bueno, por ejemplo, si tenemos que el diseño o las instalaciones no son las adecuadas de acuerdo a un equilibrio que no está térmico y que está deteriorado, pues no podemos trabajar en esta área. Otro es la relación tecnológica-costos. Bueno, dentro de esta cabe la eficiencia que hay los costos en la empresa. Un claro ejemplo podría ser la sustitución de cosas caras por cosas baratas. Un buen ejemplo, si tenemos un elemento de hierro muy luminoso, el cual nos refleja luz, lo podemos sustituir por pintura blanca horneable. ¿Esto a qué nos ayuda? Bueno, esto es un poco más barato y nos ayuda también a tener una reflexión de la misma manera. Bueno, otro es el color percibido. Tenemos que el ser humano percibe 7 colores, los cuales son el rojo, el amarillo, naranja, verde, azul, violeta y índigo. Bueno, tenemos también que para el ser humano, según estudios filosóficos, las luces que más se le dificultan es el verde amarillo. Puesto a que estos son los colores más fuertes y son los que más se les dificulta, se recomienda que un área de trabajo tenga colores más vivos, como puede ser el color blanco, colores como azul, fuchsia, y esos colores que ayudan mucho a la reflexión de la luz para evitar también tanta utilización de iluminación y con esto evitar costos. Esto también nos sirve para que el ser humano vea de una manera más clara cada uno de los objetos o herramientas que vaya a utilizar en su área de trabajo. Otro es la reproducción. Bueno, cuando las ondas luminosas caen sobre una superficie cualquiera, penetran en la sustancia en una pequeñísima capa. Estas son absorbidas y en parte rechazadas en todas direcciones, es decir, son difundidas. Bueno, de acuerdo a cómo se van transmitiendo las ondas de luz, estas se pasan de acuerdo a su difusión. Esto nos ayuda mucho a que la luz se difunda por toda el área de trabajo y con eso poder tener mejor visualización. Otro punto es la luminancia. Bueno, este es un punto importante, puesto a que la luminancia es mejor conocida como el brillo. El brillo es lo que nos ayuda a que se vea mejor la reflexión en cierta área de trabajo. Bueno, monotonía versus contraste. El contraste de los colores y la luminancia son necesarias para asegurar la apreciación de los relieves sin recurrir. Si tenemos un contraste muy opaco, evitamos mucho ver las formas, piezas, herramientas que utilizamos en el área de trabajo. Por lo cual es muy importante tener un contraste bueno y evitar la sensación de monotonía que influye. Un claro ejemplo es la negativa en la eficiencia de trabajo. Como yo les venía diciendo, si tenemos un contraste muy malo, la eficiencia de trabajo va a decaer mucho y esto perjudica a largo plazo. El desdoblamiento, que se clasifica en desdoblamiento directo y desdoblamiento por reflexión. Bueno, el desdoblamiento en sí es el límite por encima de cualquier luminancia.
Al momento de que se clasifica, el directo, son fuentes de luz expuestas, como puede ser el sol, focos exteriores. Y por reflexión, viene siendo por objetos que lo rodean. Un claro ejemplo podría ser si una persona trae un celular y prende el flash y enfrente hay un espejo, se refleja. Entonces esto es lo que podría afectar también y es el deslumbramiento por reflexión. Bueno, los otros puntos de la semiótica de la iluminación. Habla del producto como lenguaje. Es muy importante tener el emisor como un conjunto de códigos para transmitir determinados mensajes al destinatario. Un claro ejemplo puede ser la de un foco. Si vemos que un foco no transmite la luz necesaria para un trabajador, no está cumpliendo con su factor principal y su objetivo. Esto nos perjudicaría a que el trabajador tenga que exponer más su mirada y desgastarla con el paso del tiempo. Como ventajas de una buena iluminación podemos encontrar principalmente el conservar la capacidad visual, que nos beneficia principalmente en evitar algún tipo de fatiga o enfermedad que nos puede causar la mala iluminación que puede tener el centro de trabajo. Posteriormente tenemos la fatiga ocular, que va vinculada al conservar la capacidad visual, ya que principalmente una fatiga nos puede causar diferentes problemas. Entonces el evitar la fatiga conserva principalmente nuestra capacidad visual que tenemos. Entre otras podemos encontrar la disminución de los accidentes, ya que los principales accidentes ocasionados pueden ser por la falta de buena iluminación. La contribución al bienestar psíquico, el aumento de la producción, ya que al momento de tener una buena iluminación, pues nuestra producción es constante y reproductiva en excelente estado de determinado producto que estamos desarrollando. El mejorar la calidad de los productos, como anteriormente lo mencioné, la manera adecuada de desarrollar nuestro trabajo, pues principalmente interviene en la calidad del producto que estamos desarrollando. La disminución del número de errores y el deterioro de los productos, que va relacionado a la producción que se está desarrollando, y mejorar la utilización del espacio, que esto principalmente nos beneficia en la oportunidad de las áreas que nos ofrece determinado espacio en dicho momento. Como desventajas de la mala iluminación podemos encontrar que la mayor fatiga visual, en la cual causa que el trabajador se sienta incómodo o fatigado al momento de realizar determinado trabajo, ya que no se cuenta con la iluminación correspondiente para dicha realización de determinado producto. Los riesgos a la seguridad, que esto principalmente nos ocasiona los accidentes o algún imperfecto en nosotros mismos al momento de desarrollar el trabajo. Caídas a distinto nivel, esto básicamente pues es caídas en escaleras en el cual no encontramos la iluminación adecuada, y el exceso de iluminación tampoco es bueno, ya que nos afecta tanto el no tener la iluminación adecuada como un exceso nos afecta principalmente en lo que es la vista, y podemos obtener lo que viene siendo dolores de cabeza o determinada iluminación en nuestro aspecto visual.
created using Powtoon. Tema 2.1.2 Temperatura. La temperatura es la cantidad de calor que posee la atmósfera, en la cual pues nos generan los rayos del sol principalmente. Por ello está relacionada principalmente con la radiación solar, la cual se puede obtener el promedio de temperatura semanal, mensual o anualmente para determinar determinada temperatura en cierta región o localización que se desee. Por lo tanto es ventajoso para nosotros, ya que principalmente es la temperatura que tenemos ambiente, en la cual podemos determinar las condiciones para dicha área o localización del trabajo, ya que si la temperatura es muy alta puede producir en el operario lo que viene siendo la sudoración, que permite que no se desarrolle un buen trabajo, ya que son condiciones inadecuadas que se presentan mediante la temperatura. Y en otro caso también podemos encontrar lo que viene siendo las temperaturas bajas, que estas nos producen escalofríos o temblar a la hora de que estamos desarrollando nuestro trabajo. Por lo tanto, también son condiciones inadecuadas, ya que no se permite la buena realización de determinado trabajo. Clasificación de los climas de acuerdo a su temperatura. Bueno, pues tenemos al tropical, que su temperatura es mayor a los 18 grados centígrados. El seco, que cuenta con un clima extremoso en todos los meses del año. El templado, que la temperatura media del mes más cálido es inferior a los 18 grados centígrados. El frío, que la temperatura de medio más cálido es superior a 10 grados centígrados, mientras que la del mes más frío es inferior a 0 grados centígrados. Y el polar, que su temperatura media del mes más cálido es inferior a los 10 grados centígrados. Luego vienen las variaciones de temperatura. Bueno, pues la cantidad de energía solar recibida en la capa terrestre del planeta, pues esto varía de acuerdo a la hora del día, la estación del año y con la latitud. Estas diferencias de radiación originan las variaciones de temperatura. Las variaciones que se ejercen sobre la temperatura pueden ser variación diurna, variación de distribución latitudinal, variación por los tipos de superficie terrestre, variación estacional y variación con altura. La variación diurna se define como la temperatura que va a variar entre el día y la noche, esto producido por la rotación de la Tierra. Luego está la variación de la temperatura con latitud. Esta se produce una distribución natural de temperatura sobre la esfera terrestre debido a que el ángulo de incidencia de los rayos solares varía con la latitud geográfica. Luego viene la variación con los tipos de superficie terrestre. Esta es la distribución de los continentes y océanos, que producen un efecto muy importante. Debido a esto se pueden establecerse diferentes capacidades de absorción y emisión de radiación entre tierra y agua. Luego viene la variación estacional, que esta es la característica de la temperatura debido a que el lecho de la Tierra es circundada al Sol. En esta se originan las 4 estaciones, que es verano, otoño, primavera e invierno. Y luego vienen las variaciones con altura. A través de la primera atmósfera, llamada troposfera, la temperatura decrece normalmente con altura. Sin embargo, a menudo se registra un aumento de temperatura con altura en determinadas capas de la atmósfera. Ahora seguimos con lo que es la temperatura, que nos dice que la temperatura media diaria es el promedio de observaciones realizadas cada hora o la media aritmética de la máxima y mínima hora. Bueno, esta se saca realizando, como quien dice, un promedio matemáticamente de todas las horas para sacar la temperatura máxima y la mínima a lo largo de todo el día. Después seguimos con la media mensual o anual, que es la media aritmética de las medias diarias en un periodo considerado, de la misma manera que se calculan las temperaturas medias o de las máximas y mínimas. Bueno, tenemos que, para sacar esta temperatura
Anual o mensual tiene que ser periódicamente cada cierto, por ejemplo aquí dice que mensual o anual, de las temperaturas máximas y mínimas que fueron sacadas de los diarias. Y así se sacaría. Y las isotermas son líneas que unen a puntos iguales de temperatura dentro de un mismo mapa. Dice que usualmente las temperaturas atmosféricas se miden en grados Celsius, que son los centígrados, en lo cual usamos la temperatura nosotros aquí en esta zona. Pero también existen otras escalas de medición térmica, como los grados Fahrenheit y Kelvin, que son usados, por ejemplo, en la zona de Estados Unidos o en otros países que se ubican según sus unidades de medición. Dice que el punto de rocío de la temperatura es a la que comienza al condensar el vapor. El agua se contiene el aire, produciendo un rocío, neblina o en caso de temperatura sea la suficiente baja o escarcha. Bueno, esto sería si bien, por ejemplo, en las mañanas suele a veces caer rocío por la temperatura, ya que este se ocasiona con la neblina. Si bien no sé si hemos tenido la oportunidad de captar en las zonas del pasto que hay como agüita, no es porque haya llovido, sino porque ocurrió este tipo de rocío. Y dice que el punto de rocío es la temperatura en la cual el aire queda saturado por enfriamiento sin adición de vapor y agua a presión constante. Cualquier disminución posterior de la temperatura produce condensación. Bueno, esto es bien, se dice que cuando está la condensación, pues la temperatura baja y ocasiona lo que es el rocío. Después seguimos con lo que es un cuadro de condensación de la comodidad de la temperatura, que dice que cuando el aire es muy seco, la temperatura que va desde los menos 5 grados hasta menos 1 grado centígrado, hay cierta sensación de irritabilidad ligera y deshidratación, especialmente con un fuerte viento. Cuando va desde 0 grados hasta 4 centígrados se considera lo que es el aire seco, que es un ambiente cómodo cuando es invierno. Cuando estamos en un ambiente de verano, este tipo de clima no sería cómodo. Y después sigue lo que es el bienestar seco, que va desde los 8 grados centígrados hasta los 13 grados centígrados, que dice que la máxima sensación de confort se siente entre los 20 y 26 grados centígrados. Y puede llegar hasta los 27, desde los 27 hasta los 30 grados centígrados. Después sigue lo que es el bienestar húmedo, que va desde los 14 hasta los 16 grados centígrados, que es un clima agradable dentro de las temperaturas de 20 y 26 grados. Mayormente en marcas térmicas, el calor se va haciendo incómodo. Si incrementan de 26 grados ya empieza a ser un poco de calor, pero no tanto como en las otras denominaciones, como la cual sería el calor húmedo, que va desde los 17 grados centígrados hasta los 19 grados centígrados, que ya se siente un clima pesado con temperaturas de 20 a 26 grados centígrados, y que el calor se va haciendo más incómodo a medida que este vaya aumentando. Después sigue el calor húmedo sofocante, que va desde los 20 hasta los 24 grados centígrados, que es una intensa sensación de incomodidad y malestar, especialmente temperaturas de 30 o más. Hay peligro de golpe de calor. Bueno, si nos exponemos al sol en esas temperaturas sin las medidas adecuadas, nosotros podemos tener un golpe de calor o inclusive una insolación. Y por último está el calor muy húmedo o intolerable, que va desde los 25 o más grados, que es un clima insalubre, en el cual no podremos habitar los humanos por mucho tiempo, especialmente con marcas térmicas de 30 grados centígrados hasta mayores. Esto lo podremos ver muy bien en los desiertos, que pues está desierto, si bien lo dice su nombre, ya que es casi imposible de que se genere vida en esta zona. Y a continuación se les va a mostrar un video. Exposición a temperaturas extremas. Frío. Cuando trabajas en condiciones extremas de frío, humedad relativa y viento, tu cuerpo estará sometido a un estrés físico y psicológico, con consecuencias que podrían ser irreparables. Para evitar que esto ocurra,
Sigue estas recomendaciones. Si trabajas al aire libre, en tu planificación, asegúrate de que tu empresa provea información confiable o averigua sobre el pronóstico del clima y equípate para enfrentar las condiciones climáticas en que vas a operar. Participa en capacitaciones técnicas de primeros auxilios e infórmate sobre los síntomas de estrés por frío. Si trabajas en altura geográfica, infórmate sobre temas de supervivencia en lugares fríos. Si debes ingresar a áreas cerradas, como cámaras de frío, asegúrate de aplicar un plan de vigilancia mutua con tus compañeros, para que siempre alguien esté al tanto de que te encuentras en un área peligrosa y vigile tu regreso sano y salvo al exterior de esta sala fría. Si trabajas a la intemperie, debes contar con áreas de protección del viento y efectuar pausas para guarecerte. Utilice siempre sus elementos de protección personal: camisa, chaleco, cortaviento, pantalones dobles, guantes y zapatos con planta gruesa para mantenerte aislado del piso helado, o prendas y zapatos especiales y certificados que aporten el aislamiento térmico requerido. Complementariamente debes considerar gafas anti-UV, además de protector solar en áreas de la piel que puedan quedar descubiertas. Si además te expones a lluvia o contacto con la nieve, tu capa exterior debe ser impermeable al agua. Ten presente que cualquier elemento que toques con tus manos va a estar muy helado, por lo que debes usar en todo momento guantes para afirmarte o manipular herramientas. Y si vas a trabajar expuesto a estrés calórico, debes considerar pausas programadas, dependiendo del índice de estrés calórico y la ropa que se ocupe. Las zonas para efectuar las pausas deben considerar áreas ventiladas o acondicionadas térmicamente a temperaturas confortables, 22 grados Celsius idealmente. Al exponerte al sol, debes considerar sombreros o cascos que eviten la exposición solar directa sobre tu cabeza y gafas con protección ultravioleta, además de protector solar complementariamente. Recuerda beber agua fresca a temperatura ambiente libre de calor, del orden de 22 grados Celsius, cada 1 hora como mínimo. Ten presente que cualquier elemento que toques con tus manos va a estar muy caliente, por lo que debes usar en todo momento guantes para afirmarte o manipular herramientas. Si debes ingresar a áreas con calor, humedad relativa, como secadores, en la que vas a estar solo, asegúrate de aplicar un plan de vigilancia mutua con tus compañeros para que siempre alguien esté al tanto de que te encuentras en un área peligrosa y vigile tu retorno sano y salvo. Mantén una vida saludable y en buen estado físico para la actividad que desempeñas. Si sufres de hipertensión, debes indicarlo a tu médico y tomar doble resguardo. Recuerda que manteniendo tu temperatura corporal normal, estarás íntegramente habilitado, cuerpo y mente, para desarrollar tus labores con mayor seguridad. Sigamos construyendo juntos cultura de seguridad para Chile. Y después seguimos con el tema 2.1.3, que es el de ruido. Nos dice que ruido, que no todos los sonidos se les conoce como ruido. Si bien el ruido tiene que tener cierto grado de decibel alto para que se considere como ruido, si no se considera como otro tipo de sonido. Bueno, si estamos expuestos a largas horas de ruido, nos podría ocasionar daños al oído, tanto permanentes como a mediano o corto plazo, y nos puede ocasionar lesiones, como bien ya dije, o accidentes, ya que si estamos, por ejemplo, estamos en la empresa y ocurre un accidente, nosotros por el ruido no lo podremos escuchar. También a largo plazo podría ocasionar, por ejemplo, al salir del trabajo nosotros no podemos escuchar a nuestra familia cuando estamos platicando. No todos los sonidos son ruidos. El ruido es un sonido que no le gusta a la gente. El ruido puede ser molesto y perjudicar la capacidad de trabajar al ocasionar tensión y perturbar la concentración. El ruido también puede ocasionar accidentes al dificultar las comunicaciones y señales de alarma. El ruido puede provocar problemas de salud crónicos y además hacer que se pierda el sentido del oído.
El sonido desagradable o molesto aleatorio que no tiene componentes bien definidos, o bien todo sonido que causa molestias, interfiere con el sueño, trabajo, lesiona al individuo tanto física como psicológicamente. Los efectos en la salud de la exposición al ruido. ¿Qué efectos tienen en la salud la exposición a un ruido excesivo? Los efectos en la salud de la exposición al ruido dependen del nivel del ruido y de la duración a la exposición. Los efectos del ruido: 1. La pérdida temporal de audición. 2. La pérdida permanente de audición, entre otros efectos. Pérdida temporal de audición. Al cabo de breve tiempo en un lugar de trabajo ruidoso, a veces se nota que no se puede oír muy bien y que le zumban a uno los oídos. A esto se le denomina desplazamiento temporal del umbral a esta afección. El zumbido y la sensación de sordera desaparecen normalmente al cabo de poco tiempo. Ahora bien, cuanto más tiempo se está expuesto al ruido, más tiempo tarda el sentido del oído en volverse normal. Después de dejar el trabajo, puede costar varias horas recuperarse, lo cual puede ocasionar problemas sociales, inclusive en la casa cuando la persona quiere escuchar la radio o la televisión, tiene que escucharlo un poco más alto que el resto de su familia. 3. Pérdida permanente de audición. Con el paso del tiempo, después de haber estado expuesto a un ruido excesivo durante demasiado tiempo, los oídos ya no se recuperan y la pérdida de audición pasa a ser permanente. La pérdida permanente de audición ya no tiene cura. Este tipo de lesión del sentido del oído puede deberse a una exposición prolongada a un ruido muy elevado. Bueno, a continuación les vamos a hablar sobre la medición del ruido. Se dice que en un lugar de trabajo el ruido puede ser muy perturbador por su frecuencia y por su volumen. Así, por ejemplo, un ruido agudo, por ejemplo, un silbido, cualquiera que sea, irrita los oídos mucho más que un ruido grave, aunque se emitan los dos al mismo volumen. Un claro ejemplo es, por ejemplo, el llorido de un niño y de una niña. El llorido de una niña es más agudo, por lo cual este suele desesperar más pronto o puede, según nosotros, escucharlo más fuerte. Sin embargo, el llorido de un niño, su voz es como más grave y no tiene tanta perturbación en nosotros. A continuación les vamos a hablar de los decibelios. Se dice que los sonidos tienen distintas intenciones. Las intenciones se refieren a fuerzas. Así, por ejemplo, si usted le grita a alguien en lugar de susurrarle, su voz tiene más energía y puede recorrer más distancia y por consiguiente tiene más intensidad. La intensidad se mide en unidades denominadas decibelios. En dBA, la escala logarítmica, la cual quiere decir que un pequeño aumento de nivel de decibelios en realidad es un aumento de nivel de ruido. Ahora les vamos a hablar sobre cómo aumenta el ruido. Por ejemplo, si se aumenta un sonido en 3 decibelios en cualquier nivel, los oídos nos dirán que el sonido se está aumentando al doble o que el sonido está siendo duplicado. De igual modo, si se disminuye un sonido en 3 decibelios, los oídos sentirán que el volumen ha disminuido a la mitad. Así pues, al aumentar de 90 decibelios a 93 decibelios, significa que el volumen se ha duplicado o que es el doble. Pero, sin embargo, si por ejemplo aumenta 10 decibelios en cualquier nivel, por ejemplo, si tienes un sonido de 80 decibelios y ese te aumenta a 90 decibelios, significa que la intensidad del ruido ha aumentado 10 veces. Dentro de los lugares de trabajo, el ruido pertenece principalmente en distintas fuentes, pero esto se encuentra principalmente en las herramientas, por ejemplo en las máquinas o en la manipulación de los materiales, los compresores y el ruido de fondo, etc. Para detectar todos los problemas de los ruidos que hay en un lugar de trabajo, lo primero que hay que hacer es medir el ruido de cada área de trabajo.
Por ejemplo, si cada una de dos fuentes distintas de ruido en un lugar de trabajo crea 80 decibeles, el nivel de ruido que hacen juntas es de 83 decibeles, no de 160 decibeles. Esto es lo que se explicaba anteriormente, que cuando el ruido aumenta al doble, solo va a aumentar 3 decibeles. Así pues, cuando se considera la cantidad del ruido que ambas fuentes producen, se ha duplicado el nivel de este ruido. Una manera eficaz de medir el ruido en un lugar de trabajo es utilizar un sonómetro. Lamentablemente, este puede ser difícil de conseguir, ya que es un aparato y personalmente es difícil de manejarlo. Ahora bien, ese instrumento es sencillo, ayuda a entender si existe un problema de ruidos en un lugar de trabajo. Este también se puede conseguir por medio de una aplicación que... En el inciso B vamos a hablar de que los niveles de ruido sean seguros, y para esto viene una pregunta. ¿Existe un nivel de ruido seguro? La existencia de un nivel de ruido seguro depende esencialmente de dos cosas. La primera es el nivel, el volumen del ruido, y la segunda es que durante cuánto tiempo se está expuesto al ruido. El nivel de ruido que permite las normas sobre ruido de la mayoría de los países es por lo general de 85 a 90 decibeles durante una jornada laboral de 8 horas, aunque algunos países recomiendan que los niveles de ruido sean incluso inferiores. Por otro lado, se pueden tolerar la expansión a niveles superiores de ruido durante periodos inferiores a 8 horas de exposición. Así, por ejemplo, los obreros no deben estar expuestos a niveles de ruido superiores a 95 decibeles durante más de 4 horas al día. A los obreros expuestos hay que facilitarles protección de los oídos cuando están expuestos a ese nivel y deben rotar, saliendo de las zonas de ruido, al cabo de 4 horas de trabajo continuo. Naturalmente, antes de utilizar la protección para los oídos y rotar a los obreros, se debe hacer todo lo posible para disminuir el ruido utilizando controles mecánicos. Tenemos que, sobre la medición del ruido, bueno, dentro de un lugar de trabajo la medición de ruido se da por medio de varias fuentes. Estas pueden ser por las máquinas, las herramientas que utilizamos, compresores, máquinas soldadoras, depende del lugar del trabajo que se realiza, son las diferentes fuentes que se expresan. Tenemos que el nivel de ruido se mide a través de desniveles. Cabe destacar que los desniveles se miden por máquina o lugar de trabajo. Un ejemplo es si tenemos dos máquinas que cada una tienen 80 desniveles, los desniveles de las dos juntas es de 83, no se duplica, entonces el lugar sea apto para trabajar. Una manera eficaz de medir el ruido es a través de la utilización de un sonómetro. También con la actualidad tenemos varias aplicaciones para los teléfonos, los que nos ayudan a medir dicho niveles o desniveles de ruido. Es muy importante tener esto en cuenta, puesto a que es algo muy importante para un área de trabajo. Bueno, niveles de ruido seguros. ¿Existe un nivel de ruido seguro? Bueno, esta es una gran pregunta. Para poder responderla, hay que tener dos cosas en mente. Número uno, el nivel de ruido o volumen. Y número dos, durante cuánto tiempo se va a tener este ruido. En una jornada laboral de 8 horas, que es normalmente lo que se elabora, bueno, entre 8 a 12 horas, tenemos que los desniveles deben de ser entre 80 a 90 desniveles. Pero incluso en algunos otros países recomiendan que sean menores. ¿Por qué se adaptó a estos niveles de sonido? Bueno, estos niveles son los que un ser humano tolera en cierto horario o turno de trabajo. Si llegamos a sobrepasar estos niveles, al poquito tiempo, 1 hora, 2 horas de trabajo, el ruido se hace de una manera excesiva, lo cual se hace molestivo. Para evitar este tipo de condiciones es por lo mismo de que se considera este nivel de desniveles, por lo cual es muy importante cumplirlo dentro de cada empresa.
por lo cual hay varias formas de poderlas elaborar. Por otra parte, la medición del ruido también se puede concentrar principalmente en que nos encontramos y que la norma nos establece que los niveles sonoros o decibeles que están permitidos en una jornada de 8 horas son principalmente de 80 a 95 decibeles, los cuales están contemplados para que no se sufran daños crónicos en el sistema auditivo del personal que está expuesto al ruido efectuado por la maquinaria o ya sea los aparatos que se están utilizando en determinado proceso. Por otra parte, si se tienen los altos decibeles que esta norma nos establece, principalmente se considera que debe de ser a 4 horas, en el cual posteriormente a estas 4 horas el personal tiene que rotar para así que no se afecte de una forma brutal o crónica determinado personal que está expuesto a la mayor exposición de los decibeles. Por otra parte, se necesita de una protección en los oídos para nuestro personal, ya sea como este tipo de protección que se debe de utilizar, o existen por otra parte determinados dispositivos o aparatos que nos permiten la protección al personal que está expuesto a los ruidos. ¡A huevo, putos! Como les comentaba mi compañero Saúl, una de las formas para solventar el alto nivel de ruidos es a través de la utilización de los tapones auditivos. Bueno, aquí queremos hacer un gran paréntesis para enseñarles cómo se adapta esto, puesto que varias personas no saben cómo ponérselos. La manera incorrecta de ponérselo principalmente es agarrarlo e insertarlo así. Al realizar esto, el tapón no se incrusta efectivamente en todo nuestro oído, lo cual hace que solamente nos medio proteja. La manera correcta de ponerse el tapón auditivo es de la siguiente manera. Paso número 1. Bueno, siempre hay que desinfectarlo con alcohol. En mi caso nosotros ya lo tenemos desinfectado, de hecho lo acabamos de abrir para que vean que no les miento. Aquí les muestro la caja donde acabamos de abrir los tapones, entonces los tapones son nuevos. Bueno, número 1, después de tenerlo desinfectado, es importante con la mano izquierda agarrar la parte superior de la oreja, estirarla de una manera delicada, no tan fuerte, hacia arriba. Esto nos va a ayudar a que el oído se abra perfectamente como es y pueda ingresar. Al momento de meterlo, hay que ingresarlo sin miedo hasta que ingrese todo. Nosotros mismos vamos a sentir la sensación donde el tapón ya entró de buena manera. Del caso contrario es lo mismo, con la mano derecha jalamos la parte superior de la oreja izquierda, igualmente la metemos hasta sentir cuando esté entrado. Bueno, con esto ayudamos mucho a proteger nuestros oídos y evitamos una gran cantidad de ruido. Esto está comprobado y lo han utilizado varios trabajadores durante mucho tiempo y nos ayuda mucho a poder sostener y mantener nuestro sentido de la audición de una manera correcta. De igual forma, al momento de quitarlo hay que hacerlo de la manera correcta. No solamente es jalarlo o estiro y ya. No, igualmente como ingresó hay que sacarlo. Igualmente se agarra con la mano derecha el oído izquierdo, se jala hacia arriba y de manera cuidadosa se extrae. Igualmente con el otro oído. Esto nos ayuda mucho a evitar lastimarnos el oído al momento de sacarlo, puesto que como está muy adentro, si lo jalamos de una manera repentina, nuestro oído se tiende a lesionar. Bueno, esta es la manera correcta de cómo ponerse y cómo quitarse los tapones auditivos. Métodos para combatir y controlar el ruido. Estos pueden ser 3, que es en su fuente, poniendo barreras y en el trabajador mismo. A continuación les voy a hablar sobre en su fuente. Pues en su fuente, al igual que otros tipos de exposición, la mejor manera de evitarlo es eliminando el riesgo.
Así pues, combatir el ruido en su fuente es la mejor manera de controlar el ruido. Muchas veces, para poder llevar a cabo este método, se tienen que eliminar alguna máquina o herramienta con la cual se está trabajando. Hoy en día, para los fabricantes de las máquinas y herramientas hay normas y reglamentos vigentes para que a la hora de fabricar su máquina, pues estas deben de comprobar si cumplen con las normas de ruidos, para que alguna empresa, antes de comprarla, saber si cumple con dichas normas. Bueno, y seguimos con los métodos para controlar y combatir el ruido. Esto sería poniendo barreras, así como impedir que o disminuir que las piezas de las máquinas choquen, y disminuir solamente la velocidad entre los movimientos hacia adelante o hacia atrás, hacerlos de manera más lentamente para que no haya tanto ruido. Y otra sería sustituir piezas de metal por piezas de plástico más silenciosas, ya que si frotamos dos piezas de metal el ruido es excesivo, pero de lo contrario, si generamos que choquen dos piezas de plástico, el ruido ya sería más mínimo. Después seguimos con aislar las piezas de la máquina que sean particularmente ruidosas. Las tendríamos que poner en un lugar donde no haya tanto ruido, o donde el ruido se encierre, pues. Después sería colocar silenciadores en las salidas del aire de las válvulas neumáticas. Cambiar de tipo de bomba de los sistemas hidráulicos. Los sistemas hidráulicos son mucho menos ruidosos. Colocar ventiladores más silenciosos o poner silenciadores en los conductos de los sistemas de ventilación. Bueno, tendremos que poner un tipo de ventilación que no sea tan ruidosa, que es posible, claro, o poner, si no podemos hacer esto, tendremos que cambiar o tendremos que agregarle un silenciador a los ventiladores. Después podremos poner silenciadores o amortiguadores a los motores eléctricos, poner silenciadores en las tomas de las compresoras de aire. Y para los métodos para controlar y combatir el ruido en el propio trabajador, el control del ruido del trabajador utilizando la protección de los oídos es desafortunadamente la forma más habitual, pero menos eficaz. Controlar y combatir el ruido, obligar al trabajador a adaptarse frente a cualquier riesgo. Por lo general hay dos tipos de protección para los oídos, que son los tapones de oído y ojeras. Ambos tienen un objeto para evitar. Bueno, para controlar y combatirlo prácticamente tiene que ser por uno mismo. Dice que la seguridad del trabajador es por uno mismo. Si nosotros no hacemos eso, pues obviamente no va a haber seguridad para nosotros. Y dice que la manera más eficaz de controlar esto sería colocando los tapones en los oídos, que se colocan de esta manera, o lo que son las orejeras, que serían, ya que con estos no pasaría nada de ruido, o si pasa sería algo muy leve, y esto no nos ocasionaría daños a futuro a nuestro sistema de audición. La protección de los oídos es el método menos aceptable de combatir el problema del ruido en lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque el ruido sigue estando ahí, no se ha reducido en nada. Si hace calor y hay humedad, los trabajadores prefieren los tapones de los oídos, que claramente son menos eficaces, porque las orejeras los hacen sudar y estar más incómodos. La empresa no siempre facilita el tipo adecuado de protección de los oídos, sino que a menudo sigue el principio de cuanto más barato mejor. Otra es que los trabajadores no pueden comunicarse entre sí ni pueden oír las señales de alarma. Por último, si se facilita protección de los oídos, en lugar de combatir el ruido en la fábrica, la empresa pasa la responsabilidad al trabajador y este tiene la culpa si contrae sordera. Dentro de los riesgos medioambientales de trabajo podemos encontrar la exposición a agentes físicos como el ruido, las vibraciones o las radiaciones. Estos riesgos nos hacen pensar principalmente en sectores como construcción, carpintería, metal, trabajos forestales, pero también se dan en hostelería, educación, sanidad
oficinas. Respecto al ruido, deberemos aprender qué es, tipos, cómo evaluarlo, efectos y medidas de prevención. El ruido es un sonido no deseado, molesto o desagradable que interfiere en la actividad. Tiene un componente subjetivo, que es la molestia que sentimos, y otro objetivo, que es el sonido en sí mismo. En primer lugar, tenemos que identificar los peligros, eliminar o evaluar los riesgos y establecer medidas preventivas. El ruido se produce con facilidad. Es el agente más común en el medio de trabajo. No se acumula en el medio, pero sí en la persona. Es difícil de medir y normalmente se subestiman sus efectos. El Real Decreto 286 de 2006 establece los valores límite a los que puede exponerse un trabajador en base al tipo de ruido, el nivel de exposición diaria y el nivel pico. Estos valores se establecen en decibelios. También están establecidos los límites entre los cuales es necesario tomar algún tipo de medida preventiva. Las patologías más frecuentes relacionadas con el ruido son la pérdida temporal de la audición, la pérdida parcial pero permanente de la audición y el trauma acústico agudo. La hipoacusia está reconocida como enfermedad profesional. Existen otros trastornos que pueden aparecer, como el aumento de tensión arterial, problemas digestivos, nerviosismo, irritabilidad, insomnio o trastornos de la voz. Recuerda que la exposición al ruido puede afectar al feto en caso de embarazo y que los equipos individuales de protección no lo protegen. La ley establece la obligación de evaluar el riesgo y establecer medidas preventivas. Para evaluar el riesgo se realizan mediciones en función del tipo de ruido, pudiéndose utilizar instrumentos como el sonómetro o el dosímetro. Medidas preventivas: aislar las máquinas, comprar equipos poco ruidosos, acondicionar instalaciones, separar y señalizar zonas con ruido, rotación de puestos, disminuir tiempos de exposición, realizar controles de salud, formación e información y equipos de protección individual. Muchos equipos no solo producen ruido, también transmiten vibraciones a nuestro cuerpo. Las vibraciones pueden producir multitud de patologías: alteraciones osteoarticulares de las extremidades superiores, alteraciones vasomotoras. Si tienes equipos que producen vibraciones, consulta con tu servicio de prevención. Utiliza equipos de protección antivibratorios. Reduce los tiempos de trabajo con vibraciones y realiza reconocimientos médicos periódicos. Bueno, y ya como conclusión general sobre las condiciones físicas y la ergonomía ocupacional, se puede decir que en estas principalmente entran las condiciones físicas, la iluminación, la temperatura, el ruido, la humedad, la vibración, la ventilación, la ergonomía ocupacional y el estrés en el trabajo, en los cuales las condiciones físicas se refieren a las formas o las posturas en las que todos los trabajadores están o las que tienen. Estas se tienen que mejorar si es que son agotantes para ellos. La iluminación es un factor muy importante, ya que si no se tiene una buena iluminación puede haber incluso hasta enfermedades en los ojos o cosas así. La temperatura aquí también es un factor muy importante, ya que esto entra mucho con la comodidad del empleado. Si el empleado está con frío o tiene calor, puede ser que no trabaje a gusto y no te dé la misma producción que te da en una temperatura cómoda o agradable para él. El ruido también pues entra en el mismo factor, ya que entre más ruido hay es más molesto, más estresante y esto es incómodo para los operarios.
Aquí, junto con el ruido, entraría la vibración. En la vibración se puede decir que, por ejemplo, si trabajan con máquinas que hagan mucho movimiento del lugar donde se está trabajando, eso también suele ser muy incómodo. La ventilación es por lo mismo de la temperatura, tiene que haber un ambiente agradable para el operario, y lo que nosotros debemos de buscar como ingenieros industriales es que nuestros operarios y nuestros trabajadores estén cómodos siempre, y siempre tenemos que buscar su bienestar. Al estar bien ellos, estamos bien nosotros. La ergonomía ocupacional entra todos los puntos anteriores que ya mencioné, y el estrés en el trabajo. Si los puntos que mencioné anteriormente no son considerados, o por ejemplo si suelen ser un problema y no son atacados o solucionados, es ahí cuando viene el estrés en el trabajo. Entonces por eso es muy importante que tengamos en cuenta de solucionarlos o actuar sobre ellos.